Listen su Listen micrófono su está micro. trabajando. Gracias. Como les decía, en el video, en la parte final, hay una frase que dice, échale ganas a la vida. Y es una frase muy cierta, ¿no? Si nosotros le ponemos todas las ganas, vamos a alcanzar muchas cosas, vamos a alcanzar múltiples cosas, pero siempre y cuando nosotros le pongamos esas ganas positivas de saber que queremos llegar a ser algo, queremos llegar a ser alguien, ¿sí? Y no estar dependiendo de otras personas. Como decía en el video también, estamos pasando por tiempos difíciles, ¿no? Y eso nos debe hacer como una catapulta. ¿Para qué? Para levantarnos, para ver que el día de mañana es tal vez incierto, pero si nosotros le ponemos ganas, podemos lograr muchas cosas. Solamente depende de cada uno de ustedes. Eso nada más de una pequeña reflexión del video que les di en este momento. Bueno, vamos a ver, hacer un pequeño resumen de la materia vista hasta este momento, ¿no? A ver, señorita Alondra, ¿puede decirme qué es la reproducción? Era la unión No, no, desde... señorita. Señor Burgos, ¿puede decirme qué es la reproducción? Cuando un ser hembra y macho se juntan para tener, como quien diría, crías, eso. ¿Con qué objetivo? Crecer. No. A ver, señorita Tipantocta. La reproducción es para crear nuevos organismos, o sea, hacer más ¿Pero con organismos. qué objetivo? ¿Con qué objetivo, señorita? A ver, señorita Mena. Con el fin de perpetuar su especie y que en la vida continúe con una, sin tener Exactamente, ningún cambio. exactamente. La reproducción es el proceso por medio del cual una especie se perpetúa. ¿Sí? A ver, señor Villena, la fecundación. Es cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan para generar un nuevo individuo. Ya, muy bien. Es la fusión del óvulo con el espermatozoide. Señores estudiantes, yo no sé, creo que solamente algunos estudiantes estoy dando clases aquí. Pongan mucha atención, verán que son preguntas de examen. Son preguntas de examen. Y no solamente de mí, son preguntas de ingreso a las universidades. Entonces, si usted sinceramente no se pone atención y son cosas prácticamente de voz populi que se llama, de conocimiento popular. No son conocimientos que yo les estoy dando nuevos, son cosas que ya vienen desde la escuela, les dicen eso. Bueno, entonces les decía, tenemos estos dos procesos que debemos diferenciar bien, la fecundación y la reproducción, ¿sí? Reproducción, mantener la especie. Fecundación, simplemente unión, fusión del óvulo con el espermatozoide. El mecanismo de la reproducción, ya dijo el señor Burgo, ¿no es cierto? Es que se juntan básicamente hembra y macho, ¿sí? Con los fines, ¿no es cierto?, de formar un nuevo individuo, ¿sí? Bueno, hay dos tipos de reproducción sexual y reproducción asexual. A ver, señorita Borja, una característica de la reproducción sexual. Nada. Señorita Singaña, una característica de la reproducción sexual. Intervienen dos reproductores, un macho y hembra. Ya, muy bien. Exactamente. Intervienen dos individuos, ¿sí? El macho y hembra. De la reproducción asexual. Usted mismo, señorita
se engaña. Ahí solo interviene un miembro, o sea, un macho o hembra. Exactamente, interviene solamente un individuo. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la diferencia, ¿no es cierto?, entre la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual intervienen dos individuos. En la asexual interviene un solo individuo. ¿Sí? Bueno, mil disculpas un momentito, estaba contestando un mensaje de una madre de familia porque después si no, dicen que no les contesto. Bueno, entonces les decía, eso es básico, ¿no es cierto? En la reproducción asexual hay diferentes tipos de reproducción asexual, ¿sí? Por gemación, esporulación, yemación, partenogénesis, bipartición. Cada una de estas tienen características, ¿sí? Pero ¿cuál es qué difiere de la reproducción sexual? Que en la reproducción asexual da individuos idénticos, ¿sí? En cambio, en la reproducción sexual da individuos diferentes, da individuos con características diferentes. Entonces, otra de las características de la reproducción sexual y asexual. Para hacer un pequeño resumen. Reproducción asexual interviene un solo individuo y da organismos iguales, idénticos. Reproducción sexual intervienen dos individuos, ¿no es cierto?, macho y hembra, y da organismos totalmente diferentes. Bien. Le ¿Sí? tengo una duda. Sí, señor Pazmiño. La reproducción de las estrellas de mar, que es amputarse un miembro para que salga otro individuo, ¿cuenta como reproducción asexual? No te escuché muy bien. Un poquito Verá, más despacio. yo he Habla, estado leyendo y he visto que las estrellas de mar, cuando se reproducen, se amputan miembros para que de esos miembros salgan otras especies. Eso contaría como una reproducción asexual. claro. Ese es un tipo de reproducción asexual. ¿Sí? Mm. Me permiten un ratito, no quiere. Bueno. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto? La reproducción asexual y la reproducción sexual. Saben decir, una imagen sirve más que 1000 palabras, ¿no? Como ustedes pueden ver en la sexual, aquí están los dos individuos, ¿no es cierto? Macho y hembra, que da origen a un nuevo individuo. La reproducción asexual solamente es un único progenitor en donde tiene estos dos órganos, ¿no? Que producen un individuo con características similares o iguales. ¿Sí? Como ustedes pueden ver aquí, en esta presentación, ¿no es cierto? En este cuadro sinóptico, hay algunas clases de reproducción asexual, como les decía, gemación, fragmentación, partenogénesis. Vean, y aquí viene la parte de la pregunta del señor Pazmiño. Las estrellas de mar básicamente se reproducen por fragmentación, ¿sí? Como decía, se corta una parte de este individuo y obviamente va a dar origen a uno o más individuos, ¿no es cierto? Vean, ese es el tipo de reproducción de la estrella de mar por fragmentación, ¿sí? Y sí creo que les indiqué, ¿sabes? Déjenme ver. Bueno, no tengo aquí esa diapositiva. La reproducción sexual, como ya les dije, simplemente, ¿no es cierto?, intervienen dos individuos, ¿sí? Pero este ya viene, es un proceso más complejo, ¿no? Porque viene desde la meiosis. Ustedes saben que la meiosis básicamente reduce a la mitad del número de cromosomas. El óvulo tiene 23 cromosomas, el espermatozoide tiene 23 cromosomas. En el momento que se fusionan, dan origen, ¿no es cierto? Vean, forman los 46 cromosomas, formando la primera célula que se llama huevo o cigoto, o cigote, según algunos autores. De ahí se va dividiendo las células, ¿no es cierto? Hasta las diferentes etapas que dan origen a un nuevo ser, ¿sí?
que ya vamos a ver posteriormente. La fecundación, como les dije, es la fusión entre el óvulo y el espermatozoide. Vuelvo y repito, fecundación, fusión, unión, dos células, óvulo y espermatozoides. ¿Sí? En otras palabras, también pueden encontrar la macrocélula y la microcélula. ¿Cuál es la macrocélula? El óvulo. La microcélula es el espermatozoide. Pero no importa aquí en este caso el tamaño. ¿Por qué? Porque estas dos células tienen la misma cantidad de cromosomas que en el momento que se fusionan o se unen dan los 46 cromosomas. Hay dos tipos de fecundación, ¿no? La fecundación interna, la fecundación externa. ¿Sí? En esta parte también no se confundirán. Por favor, reproducción sexual y asexual. Aquí, fecundación interna, fecundación externa. ¿Sí? La fecundación interna necesariamente interviene en los dos machos, perdón, interviene macho y hembra, pero con el proceso que se llama de la cópula. ¿Sí? ¿Qué es de la cópula? La introducción del órgano masculino en el órgano femenino. ¿Sí? Básicamente, eso es la cópula. ¿Sí? La fecundación externa, en cambio, una de las características tomarán en cuenta fundamentales es que se produce en un medio húmedo, ¿sí? Generalmente en agua. Ahí la hembra deposita los huevos, ¿sí? Viene el macho y lo fecunda, ¿sí? Vuelvo y repito, fecundación interna se produce la cópula o la unión sexual, ¿sí? Del órgano reproductor masculino con el órgano reproductor femenino. Fecundación externa, en cambio, característica principal, se produce en un medio húmedo o en agua. ¿Sí? Aquí la hembra deposita los huevos y luego viene el macho y los fecunda externamente. Aquí no hay la cópula, ¿no? ¿Sí? Vean. Aquí tenemos el proceso de la fecundación interna. ¿Sí? Como dice aquí, es la que se produce en el interior del animal. Para ello, los espermatozoides deben entrar en el oviducto. La forma de hacerlo puede ser mediante un órgano copulador o por el estrecho y contacto entre oviducto y espermiducto, ¿no? Fecundación externa, como ustedes también pueden ver aquí, la hembra deposita los huevos, viene el macho y simplemente los fecunda. Ven, y aquí es lo que me preguntaba el señor Pazmiño, justo si aquí está el proceso de la estrella de mar, ¿no? ¿Sí? Se fragmenta y da origen a una nueva célula, a un nuevo organismo, perdón. Luego vimos la reproducción sexual en los seres humanos, ¿sí? Pero para esto debemos conocer, ¿no es cierto?, los órganos reproductores tanto masculino y femenino. Tanto el organismo femenino y masculino tiene órganos externos y órganos internos, ¿sí? Hablando del aparato reproductor femenino, los órganos externos, ¿cuáles son? Labios mayores, labios menores, clítoris, la abertura de la uretra y la inicio de la vagina. Esos son los órganos externos. Los órganos internos se tiene ya el conducto vaginal, cuello del útero o cervix, cuello del útero o cervix, útero o matriz, ¿sí? Útero o matriz en forma triangular, las trompas de falopio y los ovarios. Vuelvo y repito, órganos internos, conducto vaginal, cuello del útero o cervix, cuello del útero o cervix, útero o matriz, trompas de falopio y los ovarios, donde se producen los óvulos. En el caso del aparato reproductor masculino, también tiene órganos externos y órganos internos, ¿sí? El órgano externo básicamente viene a ser el pene, ¿no es cierto? ¿Sí? Recubierto por esta bolsa que es el prepucio, que termina en una cabeza que se llama glande, ¿sí? El pene, el prepucio y el glande. Los órganos internos
tenemos los testículos, ¿sí? El escroto, los conductos aferentes y eferentes, ¿sí? Las vesículas seminales y esto que es la próstata, ¿sí? Son los órganos internos. Pero aquí algunos autores también le ponen como órgano adherente a la vejiga, ¿no? Vean, ¿por qué es importante conocer esto? Cuando hay un problema de próstata, ¿no es cierto? La próstata, como ustedes pueden ver aquí, puede crecer de tamaño y obstruir el conducto y da problemas para orinar, ¿sí? Da problemas para orinar. Entonces, por esa situación, ¿no es cierto? Se le toma como por ejemplo, en este caso, a este que es la vejiga. Una vez que conocemos tanto la estructura interna y externa de los aparatos o órganos reproductores, ¿no es cierto? Vamos al proceso en sí de la fecundación. En las vesículas seminales y en los testículos, básicamente, ¿no es cierto? Se forman los espermatozoides y en los ovarios se forman los óvulos. El espermatozoide tiene 3 partes: la cabeza, el cuello y la cola o flagelo, ¿sí? En la cabeza es donde se tiene el material genético. En otras palabras, se tiene el número de cromosomas y este es el que se introduce en el óvulo para fecundarlo. Tanto el cuello como la cola se desprenden en el momento que este llega, ¿no es cierto?, al óvulo y se introduce, ¿sí? El óvulo, ¿no es cierto?, tiene una parte central que es el citoplasma o vitelo, donde se localiza el núcleo, ¿sí? En el núcleo, como les decía, tiene básicamente también el número de cromosomas, los 23 cromosomas. Rodeada por esto, que es la corona radiada, que es un conjunto de células protectoras, ¿no es cierto?, del óvulo. Como les decía, para que el espermatozoide fecunde al óvulo, no es que puede hacerlo en cualquier lugar, ¿sí? Necesita encontrar un sitio exacto, un punto exacto para fecundarlo. Eso se llama el cono de atracción, ¿sí? Pero no es que ya localizó el cono de atracción, no. El espermatozoide también secreta una enzima, ¿sí? La hialuronidasa. Esta hialuronidasa le ayuda a romper esta corona, encontrar el cono de atracción y introducirse en el óvulo para fecundarlas, ¿sí? Aquí encuentra el cono de atracción, ha emitido esa enzima, la hialuronidasa, rompe y penetra en el interior del óvulo y prácticamente lo fecunda. Vuelvo y repito, solamente ingresa la cola, perdón, la cabeza, la cola y el cuello son desprendidos, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, este proceso, ¿sí? Proceso de la fecundación forma el primer célula, en este caso de la fecundación, que se llama huevo cigoto, ¿sí? Aquí es una célula diploide. ¿Qué significa diploide? Que tiene ya los 46 cromosomas y se lo representa con 2N. El óvulo y el espermatozoide son células haploides, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tiene la mitad del número de cromosomas, ¿sí? Aquí se le ve de mejor manera. Óvulo haploide, espermatozoide haploide. ¿Qué significa? Mitad del número de cromosomas. Y si queremos decir en número, son 23 cromosomas. Cuando ya se fecundan, ya se forma en la primera célula que les decía cigoto, que es una célula diploide, ¿sí? 46 números de cromosomas y se le dice 2N, ¿no? Hasta aquí, señores estudiantes, ¿alguna pregunta? Sí, verán que estoy yendo un poquito despacio. Mi voz también estoy pausándole para que me entiendan, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, quedó claro. Bueno, una vez que se produce esto, ¿no es cierto?, que más o menos es en el primer tercio de las trompas de Falopio, esta nueva célula, denominada cigoto, huevo o cigoto, comienza una etapa de transformación hasta llegar a al endometrio. Esta es la pared externa del útero, que es el endometrio, ¿sí? Aquí se va produciendo
un proceso en el cual este huevo cigoto, que es la primera célula, se divide en 2 células, se divide posteriormente en 4 células, en 8 células, 16 células y hasta llegar a formar más o menos 32 células, ¿sí? Esta división o estas nuevas células se llaman blastómeros, ¿sí? Blastómeros. Entonces, la primera división da 2 blastómeros, la segunda división 4 blastómeros, tercera división 8 blastómeros, ¿sí? 16 blastómeros hasta alcanzar 32 blastómeros que por su similitud a una mora ya entra o se le denomina la fase de mórula, ¿sí? Cuando está en esta fase de mórula, ya ha alcanzado básicamente el endometrio del útero y aquí se adosa al endometrio, ¿sí? El endometrio hace una función más o menos como arenas movedizas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que lo absorbe, que lo va introduciendo y lo protege. Eso se llama el proceso de invaginación, ¿sí? Una vez que ya el huevo o cigoto está aquí, ¿no es cierto? Ya comienza a dividirse en las diferentes etapas que vienen posteriormente, ¿sí? La etapa de blástula y la etapa de gástrula, ¿sí? Vean, aquí ya se van formando las diferentes cavidades en donde van a dar origen a los diferentes tejidos, ¿no? Vean, aquí está ya el feto, ¿no es cierto? Adosado, sin vagina, como les decía, y cambia. Vean, aquí más o menos estamos en la etapa de mórula, ¿no es cierto? Después viene la etapa de gástrula. Ustedes pueden ver, aquí las células se van diferenciándose. ¿Qué significa la diferenciación? Se forma en la parte central una cavidad. En cambio, otras células se dirigen hacia los polos, ¿sí? Esa es la fase de gástrula. En la fase de blástula simplemente se forma otra segunda cavidad, ¿sí? Esta segunda cavidad va a dar origen básicamente a la placenta, ¿sí? O al saco amniótico, que también se llama, ¿sí? Para protegerla, ¿no es cierto? Vean, aquí le podemos ver, ¿sí? Las fases mórula, blástula se forma solamente una cavidad. En la fase de gástrula ya se forman 2 cavidades. La una va a dar origen a la placenta, en cambio que la otra cavidad va a dar origen a los diferentes órganos, aparatos y sistemas del nuevo ser. ¿Sí? Una vez que pasan esto, tenemos 2 etapas, la etapa embrionaria y la etapa fetal. En etapa embrionaria, básicamente son los 3 primeros meses. Como les decía y como les dije, estos 3 primeros meses, básicamente se forman todas nuestras estructuras. Sistema nervioso central, sistema circulatorio, sistema respiratorio, corazón, pulmones, todo eso, ¿sí? Que son los 3 primeros meses o las 12 semanas. Pasado el tercer mes, entrando al cuarto mes, ya entramos en una etapa de maduración y crecimiento. ¿Sí? Vuelvo y repito, pasado el cuarto mes y es la etapa fetal o de feto, que es una etapa de maduración o de crecimiento. Aquí todos los diferentes órganos, aparatos y sistemas formados en los 3 primeros meses comienzan a madurarse hasta llegar aproximadamente a los 8 o 9 meses de edad, en el cual el niño comienza ya su preparación para su nacimiento. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, para su nacimiento el niño se coloca con la cabecita hacia abajo, hacia el cuello del útero. ¿Sí? Cuando el niño se ubica en esta parte, ya entramos, o ya entra, mejor dicho, ¿no es cierto?, a una etapa en la cual la madre puede dar un parto normal. Pero muchas de las veces el niño puede estar como esta imagen, con los pisitos hacia abajo, o también con la nalguita hacia abajo, ¿sí? Esta posición es podálica, cuando está con los pies hacia abajo. Y cuando está la nalguita se llama posición de nalguitas o nalgas puras, ¿sí? En esta situación es muy difícil que el niño nazca.
Y para eso es necesario programar básicamente una cesárea. El parto normal tiene 4 fases: la de dilatación, la de expulsión, la de nacimiento y de alumbramiento. Dilatación, básicamente el niño ya está colocado de cabeza hacia el cuello del útero, ¿sí? El cuello del útero se ha dilatado más o menos unos 10 centímetros aproximadamente para que pueda salir la cabecita. Pero vean, mucho ojo, la cabecita no sale así como se le ve en la imagen, redondita, ¿no? A nivel del occipital hay una bisagra que se llama la bisagra obstétrica de Budín, que le hace más o menos la cabecita de lo que está así, le hace así media puntona, para que pueda salir por el conducto vaginal. Vean, por eso les digo, la naturaleza es bien sabia, ¿no? Para todo tiene su solución. Sí, no es que sale así la cabecita redondeada. Imagínense si saliera así, le destruyera básicamente todo lo que es el útero a la mujercita, ¿no? En el cuello del útero. Vean. Entonces forma como una especie de cabeza de bala, hablemos así. Sale por esto, ya tenemos la fase de expulsión, ¿no es cierto? Cuando sale básicamente el feto. La fase de nacimiento es cuando se corta, ¿sí? Esta comunicación de madre e hijo, ¿sí? Se corta el cordón umbilical. Aquí el niño ya comienza a respirar por sí solo. Y la fase de alumbramiento básicamente es la expulsión, ¿no es cierto?, de la placenta o el saco amniótico. Como les decía, cuando no se produce estas condiciones, ¿no es cierto?, entramos en el campo de la cesárea. En la cesárea simplemente, aquí sí ya es un proceso quirúrgico, ¿sí?, en el cual a nivel del abdomen se hace un corte hasta llegar al útero de la mujer y de esa manera extraer al nuevo ser, al niño, ¿no es cierto? ¿Sí? Vean, aquí tenemos un niño recién nacido. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro esto? A ver, señor Villena. Listen, yo tengo una pregunta, porque eso dijo que cuando el bebé, o sea, está por mal, así, mal acomodado para nacer, dijo que era ya de por sí la cesárea, pero yo vi un video de cómo a una señora que estaba embarazada, un doctor le hizo así, le movió al bebé. Sí, hay unas técnicas, ¿no? En el cual antes del nacimiento hay algunos profesionales que tienen alguna experticia en el cual pueden colocar a los bebés. O también antiguamente se han de haber oído las parteras. Las parteras también muchas de las veces he visto que utilizan unas sábanas y le ubican al bebé, ¿no? Sí, le ubican al bebé en buena posición. Pero como les digo, cuando el bebé no está bien ubicado, ¿no es cierto? Cuando no se les hace los exámenes correspondientes, los ecos pre-nacimiento, hablemos así, entra en sufrimiento fetal, ¿sí? El niño al no poder nacer entra en un sufrimiento, ¿sí? Que muchas veces posterior al nacimiento trae secuelas, ¿sí? Por eso es lo que se pide, que haya esos controles permanentes de la madre, ¿no es cierto? De la madre gestante, para evitarnos esos problemas, ¿sí? Es muy importante eso. Vean, cuando son muy jóvenes, su matriz, como les decía, está todavía inmadura, ¿no? Y muchas de las veces se les programa a estas personas la cesárea, ¿sí? Pero eso les digo, si hay personas que tienen esa habilidad de poder colocar antes del parto al bebé, ¿sí? Pero no es que ya entra en labor de parto, ¿sí? Mucho ojo. Eso debe ser un proceso días antes, porque el momento que entra en labor de parto, no se puede hacer eso, ¿sí? No se puede hacer eso. Por eso les digo, se le ve en un eco que el niño está en mala posición y ahí hay médicos, como les digo, o parteras que les ponen con la cabecita hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Pero no en el momento del parto no se puede hacer eso, ¿sí? Porque ahí sí ya vendrían consecuencias graves en este caso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo, ¿no? No olvidarse, señores estudiantes, antes de terminar, que ya vamos a terminar la unidad 5, ¿no?
Se termina prácticamente el 30 de abril y en esa semana toca dar las evaluaciones de la unidad 5, ¿sí? Por favor, las personas que tienen problemas pendientes con la institución, ponerse al día. Porque ahí vienen nuevamente los problemas, señores estudiantes. Conversar con los papás, viene la prueba de unidad 5. Y ustedes saben que muchas de las veces por esa situación se cierra la plataforma, no pueden dar la evaluación y vienen los problemas posteriores. ¿Sí? Así que mucho ojo en ese sentido. Si no tienen alguna pregunta, algo, por favor, les hice un pequeño y rápido resumen de lo que hemos visto, ¿no? Por favor, señores estudiantes, no es cuestión mía de molestarlas. Tienen que ponerse pilas. Esas son cosas básicas que nosotros debemos conocer hasta por cultura general. Porque nosotros vamos a ser, bueno, yo ya soy no, pero ustedes van a ser padres y madres. Y deben conocer muchos de los aspectos de su sexualidad, de su anatomía. Por favor, mucho ojo en ese sentido. Bueno, señores estudiantes, nos vemos la próxima clase, ¿no? Hasta luego.